Prepárense porque se viene fuerte. Estamos hablando de un nuevo escándalo que involucra a Donald Trump, hackers extranjeros y comunicaciones internas robadas. ¿Qué significa todo esto para el hombre que nunca está lejos de la polémica? ¿Qué repercusiones podría tener para su campaña política? Si pensabas que ya lo habías visto todo, te aseguro que no. Así que no te muevas, porque vamos a desglosarte cada detalle de este lío que está sacudiendo los cimientos de la política republicana. Primero debemos hablar sobre el hackeo, porque sí, amigos, hackear es ilegal. No estamos descubriendo el agua tibia aquí, pero vale la pena recordarlo. En Estados Unidos, si te pillan hackeando, te enfrentas no solo a las leyes federales, sino que también puedes acabar enfrentando cargos estatales. Y créanme, ninguno de los dos es un paseo por el parque. Ahora sí, encima de todo esto, agregamos el hecho de que hay actores extranjeros involucrados. Es aquí donde la cosa se pone aún más fea. Esto ya no es solo un crimen cibernético, sino que entra en la categoría de espionaje. Piénsenlo por un momento. Hackers, que según los rumores vienen de países no precisamente amistosos, y que logran infiltrarse en la campaña de Donald Trump, y se llevan consigo comunicaciones internas. Estamos hablando porque este tipo de incidente no solo es una violación de privacidad de su campaña, sino que también puede tener repercusiones enormes en la política y en la seguridad nacional. Algunos estarán preguntando qué tan serio puede ser esto. Bueno, en el peor de los casos, un hackeo como este podría desestabilizar la confianza pública en el proceso electoral, y en un momento en el cual la polarización política está en su punto más alto. Eso es lo último que necesita Estados Unidos. Así que sí, estamos hablando de un problema muy pero muy serio. Amigos, aquí es donde la cosa se pone un poco irónica. ¿Recuerdan en el año 2016, cuando Donald Trump estaba en plena campaña política y soltó esa frase que quedó grabada en la historia? Rusia, si estás escuchando. En su momento esa frase fue vista por muchos como una jugada política brillante, un movimiento para sacudir el tablero electoral. Pero ay, cómo han cambiado las cosas. 6 años después, la historia parece repetirse, pero en esta ocasión con un giro irónico que nadie vio venir. Donald Trump, que en aquel entonces parecía estar del lado ganador de la información robada, ahora se encuentra en el centro de un escándalo, donde él es el objetivo. ¿Qué vueltas da la vida, amigos? En lugar de recibir los frutos de un hackeo, ahora es su campaña la que está en la mira de los hackers. Es casi como si el karma hubiera decidido dar una vuelta completa y hacerle pagar con la misma moneda. Aquí es donde muchos se preguntarán, ¿qué estará pensando Trump en este momento? ¿Se habrá arrepentido de ese comentario del año 2016? Es muy difícil decirlo, pero lo que sí sabemos es que ahora él y su equipo tienen un gran problema entre manos. ¿Cómo es que va a responder Donald Trump a esta situación? Pues bueno, solo el tiempo lo dirá. Ahora pasemos a la siguiente cuestión que es muy importante. ¿Qué pasa con la información robada? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco complicadas. ¿Es legal que los medios publiquen esta información? La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Si la información robada es confidencial, o peor aún, es clasificada, entonces los medios que decidan publicarla podrían llegar a enfrentarse a graves consecuencias legales. Estamos hablando de posibles acusaciones de espionaje, especialmente si la información tiene implicaciones de seguridad nacional. Pero por otro lado, si la información no es clasificada, pero sí es jugosa, la historia cambia. En estos casos, los medios podrían publicarla sin enfrentar cargos criminales. Pero eso no significa que estén libres de críticas. Aquí entra en juego la ética periodística. Los medios que elijan publicar este tipo de información se podrían estar enfrentando a un intenso escrutinio sobre si es moralmente correcto hacerlo. ¿Deberían los medios priorizar el derecho del público a saber? ¿O deberían abstenerse para no convertirse en parte de un escándalo mayor? Además, también está la cuestión de cómo la gente perciba esta información. En uno era pues desinformación y noticias falsas. La publicación de información robada podría ser vista por algunos como un ataque más a la credibilidad de las instituciones.
La presión de los medios para decidir si publican o no esta información es enorme. Tan solo imagínense estar en esa situación. Esa es la cuestión. Ahora amigos, hagamos un pequeño viaje en el tiempo porque es imposible hablar de este escándalo sin recordar lo que pasó en el 2016. Fue un año de locura política, uno de los momentos más impactantes, cuando Wikileaks publicó una serie de correos electrónicos filtrados que se atribuían a Rusia. Pues eso tuvo un impacto monumental en la campaña electoral de ese año, especialmente para Hillary Clinton, y dejó una marca en la política estadounidense. En aquel entonces, Donald Trump no tuvo reparos en decir que aceptaría información de actores extranjeros, si es que eso significaba obtener una ventaja en la campaña. Qué diferencia con lo que estamos viendo ahora, ¿no? En el 2024, esta campaña de Donald Trump está enfrentando esta situación, pero desde la perspectiva completamente opuesta. En lugar de estar al lado de que reciba la información, ahora son ellos los que tienen que lidiar con este robo de datos. Y pues, claro que podría tener un impacto negativo en su campaña, porque seamos sinceros, nadie quiere ser el candidato cuya campaña fue hackeada. La confianza en la seguridad de la campaña y, por extensión, en la capacidad que tiene el candidato de manejar estas situaciones de crisis es lo que podría verse como seriamente afectado. La historia se repite pero con un giro inesperado. Además, no podemos ignorar las repercusiones que esto podría tener en la opinión pública. ¿Cómo es que va a reaccionar la gente al ver que la campaña de Trump ha sido vulnerada? ¿Será que esto va a aumentar la desconfianza hacia él? ¿O por el contrario, va a victimizarse aún más ante sus seguidores? Son preguntas que solo se responderán con el tiempo, pero que sin duda alguna añadirán un poco más de leña al fuego en esta polémica. No podemos hablar de Donald Trump sin mencionar a su oponente directa, Kamala Harris. La pregunta del millón. ¿Deberían los demócratas aprovechar esta información robada de la misma manera que Donald Trump lo hizo en el 2016? Desde un punto de vista estrictamente legal, podría hacerlo. Pero, ¿es eso lo que van a hacer? Es aquí donde entra la ética de la política. La campaña de Harris podría optar por no seguir el ejemplo de Donald Trump del 2016, considerando que existe un precedente y el impacto que esto tendría en la integridad del proceso electoral. Aunque legalmente tengan la opción, parece poco probable que quieran arriesgarse a ensuciarse las manos con este tipo de tácticas. Después de todo, actuar con mayor ética, con mayor responsabilidad, podría ser su mejor carta para ganar la confianza de los votantes. Además, en el contexto donde la polarización y la desinformación están a la orden del día, optar por un enfoque más limpio podría ser una estrategia inteligente, porque seamos sinceros, ¿quién quiere ver una repetición del caos del 2016? Harris y su equipo podrían decidir que lo mejor para su campaña es mantenerse al margen de este escándalo y no utilizar la información robada, optando en cambio por centrarse en los problemas que realmente importan a los votantes. Ahora bien, hablemos de lo que podría venir, porque pues con Trump siempre hay algo más. Uno de los riesgos más grandes en todo esto es la posibilidad de la desinformación, y es que Donald Trump podría usar este hackeo como una excusa para alegar interferencia en las elecciones, si es que no obtiene la victoria en este año 2024. Y siendo honestos, esto no sería ninguna sorpresa, dada su historial. Recordemos, en el año 2020, Donald Trump intentó socavar la confianza del proceso electoral, alegando de fraude y manipulación. Aunque esas afirmaciones fueron desmentidas repetidamente, la narrativa caló hondo entre sus seguidores. Entonces, no sería nada extraño que este nuevo escándalo de hackeo sea utilizado como una carta bajo la manga para cuestionar nuevamente los resultados de las elecciones 2024, si es que las cosas no salen a su favor. La estrategia de sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones ya ha demostrado ser una herramienta poderosa dentro de su arsenal político, y aunque este tipo de tácticas pueden ser efectivas para mantener a su base fiel, también tiene el potencial de causar un daño irreparable en la confianza pública dentro del sistema democrático. ¿Qué podemos esperar? Bueno, si Donald Trump siente que si la situación no está a su favor, podría muy bien comenzar a insinuar que este hackeo fue un intento deliberado de manipular las elecciones en su contra. Incluso si no tiene pruebas concretas, la simple sugerencia de fraude podría desencadenar una serie de eventos que lleguen a desestabilizar el proceso electoral.
Y ahí es donde las cosas van a ponerse peligrosas, porque la desinformación y estas teorías de conspiración pueden propagarse rápidamente en una era donde las redes sociales amplifican todo al máximo. Finalmente, no podemos pasar por alto las implicaciones legales y políticas que este hackeo podría tener. La legalidad de la situación es muy compleja. Por un lado, el acto de hackear es sin duda ilegal y debe ser condenado. Pero por otro lado, las consecuencias políticas de cómo se maneje esta información son igualmente significativas. Si se descubre que el hackeo fue realizado por actores extranjeros, esto podría llegar a tener repercusiones diplomáticas muy graves. Ya hemos visto cómo en el pasado las relaciones internacionales se han tensado debido a interferencias electorales, y un nuevo escándalo de este tipo no haría más que empeorar las cosas. Las autoridades estadounidenses van a tener que actuar con rapidez y una determinación única para asegurarse de que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. Además, está la cuestión de cómo este hackeo podría afectar la percepción pública de las elecciones. Si el público comienza a creer que sus elecciones están siendo manipuladas por fuerzas externas, la confianza en el sistema democrático podría verse gravemente dañada. Y eso es un riesgo que ningún país puede permitirse. Los tribunales, los medios de comunicación y la sociedad civil tendrán que estar preparados para defender la integridad del proceso electoral. La transparencia y la justicia deben ser las prioridades para asegurar que el proceso electoral se mantenga justo y libre de manipulación. Porque al final del día, la democracia depende de la confianza del pueblo en sus instituciones. Entonces, señores, para poder recapitular un poco, estamos frente a un escándalo que no solo es un golpe en la campaña de Trump, sino que también plantea preguntas serias en torno a la política y la legalidad en los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que este incidente podría ser utilizado por Trump para desafiar los resultados electorales de este año 2024? ¿Y qué opinan de la postura que podría adoptar la campaña de Kamala Harris ante esta situación? Es un momento crucial, amigos, y sus opiniones son más importantes que nunca. Quiero saber qué piensan, así que déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, si disfrutaron de este análisis y quieren mantenerse al tanto de todos los desarrollos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like a este video y compartirlo con todos sus conocidos. La política en los Estados Unidos está más caliente que nunca, y aquí vamos a seguir desglosando cada detalle para que ustedes siempre estén informados.